Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en pesos y centavos, el programa de Economía y Finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y a través del 89.5 en frecuencia modulada por Radio UAC, Radio Universidad y todos los medios, por supuesto, de televisión de paga, además, por supuesto, de televisión vía internet. Más adelante durante el programa estará acompañándome también en esta emisión el economista Bruno de la Garza, que está por sumarse con nosotros el día de hoy. Pero bueno, ya de antemano pues le voy anticipando, hay muchas noticias durante esta última semana ya del mes de julio, y pues siendo hoy 31 de julio ya a las 9 de la mañana con un minuto, vámonos a nuestra cortinilla de precios para que pues bueno podamos entender cómo amanecen los principales indicadores a nivel nacional e internacional, y es que hay bastantes noticias con respecto al tipo de cambio. Fíjese usted, el intercambio peso dólar a la compra registra 16 pesos con 28 centavos. Ya estamos hablando de mínimos históricos que se dieron la semana pasada. A la venta 17 pesos con 19 centavos. Y pues bueno, esta es una buena noticia. Sigue el peso pues sumando centavito a centavito, a pesar de que en la jornada de esta mañana el peso comenzó depreciándose muy ligeramente a razón de diversas noticias que ocurrieron también durante la semana pasada. Lo cierto es que durante miércoles, jueves de la semana pasada se registraron mínimos que no se habían visto desde 2015. Y así pues nuestra moneda sigue avanzando con respecto al dólar. Hay buenas noticias también en la economía nacional. Hay también, por supuesto, una menor aversión al riesgo en los mercados internacionales, lo que pues de alguna manera acentúa el mayor optimismo sobre economías que tienen un poquito más de riesgo como la nuestra. Y por supuesto también hay temas que tienen que ver con la economía norteamericana, que registró algunos datos positivos con respecto a empleabilidad durante la semana pasada. Y bueno, esta situación de alguna manera, aunado a una menor aversión al riesgo, pues sí fortalece al peso, ya que las economías norteamericana y la economía mexicana pues de alguna manera van de la mano. Entonces hay mejores expectativas para aquellos exportadores mexicanos, hay mejores expectativas para, por supuesto, el intercambio de divisa que se da por concepto de pues este envío que nos hacen los connacionales todo el tiempo, y pues bueno, que se conoce como las remesas. Y bueno, en el tenor del euro, el intercambio amanece 17 pesos con 65 centavos a la compra y 19 pesos con 44 centavos a la venta. Vámonos al indicador con respecto al petróleo. Y es que el petróleo también sigue sumando. Hay una menor oferta a nivel internacional de petróleo. Esto, pues bueno, Arabia Saudita de alguna manera controlando un poquito los mercados, disminuyendo 1 millón de barriles de petróleo diario, pues bueno, de alguna manera está poniendo un poco de empuje, un poco de presión sobre la oferta, y esto aunado a que hay un mayor optimismo a nivel general, ya por algunas noticias, sobre todo la que les comentaba durante la semana pasada. Hay indicadores favorables de PIB, tanto para el gobierno mexicano como para el gobierno estadounidense, y que fueron publicados durante la semana pasada y en esta jornada de lunes, que bueno, de alguna manera dan un poco más de optimismo a nivel internacional sobre los mercados. Entonces habría una mayor apertura, una menor oferta, una mayor demanda, por ende pues tenemos precios también bastante fuertecitos con respecto al petróleo internacional. Y es que el barril internacional de petróleo West Texas se encuentra en $81 con 49 centavos. El barril Brent, $83 con 99 centavos. Pues obviamente esta alza se va a ver reflejada en los precios de la gasolina, que bueno, de alguna manera el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está incentivando. Fíjese usted, en esta semana, pues sí se dan incrementos con respecto a el estímulo del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
que de alguna manera queda pues subsidiado por la Secretaría de Hacienda. De 27% de la semana pasada en el caso de la gasolina magna, ahora el subsidio aumenta a 44.6%, lo que significa que los consumidores como usted o como yo pagarán 3.27 pesos de impuesto por cada litro de gasolina, mientras que la Secretaría de Hacienda se haría cargo de 2.64 pesos por cada litro. Hay un aumento bastante interesante, bastante significativo del estímulo. Usted estaría pagando pues prácticamente poquito más de la mitad de este estímulo, pero bueno, ya es de este impuesto, perdón, pero ya es un hecho patente que el estímulo está aumentando. Así también ocurre con la gasolina premium, que la semana pasada registraba un estímulo de 5.3%. Ahora el estímulo mucho mayor, 5 veces mayor que ese, a 25.25%. Y pues bueno, después de varias semanas sin apoyo en este sentido, pues ahora sí se está manifestando tanto en la gasolina magna como en la gasolina de mayor octanaje. Y pues bueno, esta es una situación en beneficio de la economía pues de los mexicanos. Y en el caso del diésel, también hay un incremento de 6.13% registrado la semana pasada, ahora a 19.21%, lo que significa que pues se tendrá que pagar 5.25 pesos del costo total del impuesto por cada litro de diésel que se compre en esta semana, mientras que Hacienda pues se haría cargo de 1.25 pesos. Así las cosas, bueno, pues aumenta el precio del petróleo y pues de alguna manera el gobierno federal responde inmediatamente y ahí se tiene pues bueno, algo para compensar, por lo que de alguna manera no se podrían esperar incrementos, podrían incluso esperarse un ligero decremento en los precios de los combustibles que ya anuncié para esta semana. Y pues bueno, así amanecen las cosas en esta mañana de 31 de julio. Ya está con nosotros el economista y también doctor Bruno de la Garza. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo muy cordialmente. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Bueno, pues mira, ya anunciaba yo algunas noticias muy optimistas con respecto a pues el peso que sigue sumando. De alguna manera también a esto se suma una buena noticia con la que me gustaría, si me lo permites, comenzar el día de hoy. Y es que, pues bueno, nuestro indicador, nuestro estimador de lo que sería el Producto Interno Bruto, un indicador o un estimador oportuno que publica el INEGI, pues de alguna manera está por encima de lo que sería la expectativa para lo que consideraría el segundo trimestre de este año, es decir, los meses de abril, mayo y junio de 2023. En el caso de la economía mexicana en general, en un concepto del mismo periodo, el segundo trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2023, el crecimiento que se registra es 3.6%, algo que va por encima incluso de la expectativa y pues bueno, impulsado sobre todo por el sector, en este caso el sector servicios, el cual crecería 4.1%, es el caso de las actividades terciarias, pues bueno, ya lo habíamos platicado, el tema restaurantero, el sector turístico que está creciendo pujantemente y pues bueno, 2.6 para las actividades secundarias, la industria de la transformación y en el caso de las actividades primarias como las actividades agrícolas, 2.5% de crecimiento para el segundo trimestre. Y bueno, hay también pues interesantes datos con respecto al crecimiento que en este caso se daría de manera intertrimestral y es que en general, de trimestre a trimestre, primer trimestre del año, el segundo trimestre del año, el crecimiento es 0.9, casi el 1%, pero no el 1%, 0.9%. También a lo mejor no tan fuerte como fuera ese crecimiento intertrimestral durante el primer trimestre del año, pero sí, de todos modos, un crecimiento y que, bueno, de alguna manera, pienso yo, es de celebrarse, es algo interesante que la economía siga creciendo. No sé cómo ves tú esta nota, mi estimado Bruno. Sí, claro, tenemos datos muy positivos para nuestra economía. Ahora ya terminando el primer semestre del año, vemos un crecimiento prácticamente en los tres sectores, como ya habíamos referido hace algunas semanas, que ya habíamos superado el nivel de crecimiento en los tres sectores a nivel global por primera ocasión en este 2023 después de la crisis sanitaria que tuvimos. Pero bueno, hay que hacer algunos
señalamientos puntuales. Recordemos que esto va en línea totalmente con la política económica de nuestro país, es decir, llevamos ya 6 meses con disminuciones en el nivel de inflación, ya sin tener incrementos significativos en el nivel de la tasa de interés referencial por parte del Banco de México. Otra noticia que impacta a los mercados a nivel global y de forma directa a México, y lo veremos traducido en números por comercio internacional en los próximos reportes, es el incremento de la tasa referencial de Estados Unidos. Recordemos que hace algunos días hicieron un incremento de 25 puntos base, lo cual se tomó pues sumamente positivo en los mercados, siendo que han dejado ver que llevarán a cabo las medidas necesarias para poder controlar su nivel de inflación. Si bien ya habían anunciado que se podrían realizar todavía 2 incrementos en el nivel de tasa referencial, este incremento que se da la semana pasada, bueno, se toma con positivismo en el mercado porque deja ver cuál es el método que lleva a cabo, en este caso la Reserva Federal, y que bueno, no comprometerán el nivel de crecimiento en relación a incrementar o no este nivel de tasa referencial, lo cual pues ha sido lo cual ha generado bueno este ambiente en el corto plazo de crecimiento a nivel general. En cuanto a México, bueno, vemos que estamos viendo una tasa de crecimiento que podría superar la expectativa que ya teníamos por algunas calificadoras, por algunos bancos. Recordemos que se tenía esta expectativa del crecimiento del 2% anual para 2023, en contraste con una referencia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público superior al 3%. Tal vez todavía se ve un poco lejano este nivel superior al 3%, pero sí superaremos la expectativa del 2% que teníamos a principios de este año o a final del 2022. Si bien hay que hacer el señalamiento de algunos indicadores que bueno, deberíamos de no dejar de tener en cuenta. Recordemos que la semana pasada ya hablábamos del nivel de deuda de Pemex, de esta posible revisión a la baja, el conservar la calificación por parte de las calificadoras internacionales en un nivel, pero con una revisión que probablemente podría llevar a los bonos de Pemex nuevamente a terreno especulativo. ¿Qué sucede con las ganancias o con la deuda de esta paraestatal tan importante para nuestro país, considerando que bueno, es la más relevante en términos monetarios y también la más relevante en términos de deuda? Ya se hacía un anuncio por parte del gobierno federal o del Ejecutivo Federal donde se comentaba que no habría tal vez alguna repercusión directa en las finanzas públicas derivado de la deuda y que se estaba trabajando justamente en incrementar la producción y la productividad. Algo que bueno, hemos visto a lo largo de esta administración, sí se ha inyectado un recurso que ha generado que incremente la productividad, siendo que tuvimos tasas de decrecimiento en la productividad durante los últimos 30 años, pero bueno, el efecto se ve tal vez un poco mermado, la producción en términos absolutos, ya que pues esta desinversión que se llevó a cabo durante tantos años, pues resulta pues difícil de cambiar la tendencia, por decirlo en términos tal vez más generales. Poniéndolo ya en cifras, bueno, esta semana también se anunció una inyección de recursos económicos por parte del gobierno para la paraestatal en el orden de 70,000 millones de pesos, lo cual es una cantidad pues relevante si la ponemos en comparación en términos de sus utilidades o del ingreso que está generando. Justamente hoy sale una nota al respecto que habla de un desplome del 66% de las ganancias o los ingresos de Pemex al primer semestre de 2023. Y bueno, diríamos, suena significativo en términos relativos, es decir, 66% es bastante, pero si lo pasamos a números, ¿cuánto sería de lo que estamos hablando? En este momento se hablaría del orden de 82,159 millones de pesos, según el último reporte financiero presentado a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, estamos hablando de que se acaba de anunciar la inyección de 70,000 millones de pesos, pero tuvo una disminución
presentó utilidades al primer semestre del año por 82.159 millones de pesos. Es decir, bueno, el recurso que se le va a inyectar es casi las utilidades que ha presentado hasta lo que va del año. Esto nos habla de la situación en general y que no hay que dejar de lado, bueno, pues este ente paraestatal que se ha consolidado como una empresa del Estado que no ha podido ser productiva y que probablemente pues no lo veamos siendo productiva pues por lo que resta de esta administración. Ya tendremos que ver, bueno, qué sucede más adelante con la continuidad que se dé o no a este ente en particular, pero bueno, este sería un panorama global hasta el momento. Bueno, interesante, o sea, a pesar de que hay noticias positivas, como ya comentaba con usted, el tema del crecimiento de nuestro país, pues sí, también está Pemex, ¿no? Y lo platicábamos la semana pasada, pues una empresa paraestatal que ya tiene una perspectiva, que no una calificación, como lo comentábamos también la semana pasada, una perspectiva inferior a la que les gustaría o nos gustaría a todos los mexicanos. Hay una posibilidad de que entremos en el terreno especulativo en cuanto a los bonos, a quienes invierten en esta paraestatal, pues bueno, de alguna manera tendrían que hacerlo con un mayor riesgo, una mirada de mayor riesgo. Por supuesto, las calificadoras se han equivocado antes, siempre están los ejemplos, 2008 es uno de ellos, pero en su generalidad, pues siempre aportan datos que tienen que ver con deuda, que tienen que ver con crecimiento esperado, que tienen que ver con la manera en la que están estructuradas diferentes corporaciones, industrias y, por supuesto, gobiernos. Y en este caso hay una cuestión de alerta, ¿no? Para el gobierno federal es complicado el panorama para nuestra paraestatal, a pesar, ¿no?, de lo que comentamos, ¿no? El petróleo de alguna manera sigue sumando de manera positiva para el caso de Pemex, siendo que el precio en general de los hidrocarburos, pues bueno, están en aumento en este momento y esto pues podría representar ganancias. Sin embargo, siempre está este tema estructural de la paraestatal mexicana. Y pues bueno, vamos a coronar esta nota con lo que de alguna manera representa el PIB o la expectativa que por lo menos el Fondo Monetario Internacional tendría para México, y es que tenía una estimación de 1.9% previamente la semana pasada, muy celebrado por el Ejecutivo del Gobierno federal, presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, esta expectativa aumenta a 2.6%, sí. También un dato positivo, una mayor expectativa, sí, claro. Hay tema de disminución en la inflación, ¿no? Y un movimiento distinto, ¿no? A pesar de que nos puede venir bien el que la economía norteamericana, como en este caso con los datos que se han publicado recientemente, nos puede venir bien el que les vaya bien también a ellos. En ocasiones no necesariamente las cosas se comportan pues idénticas, ¿no? Hay particularidades de decisiones que se han tomado en el gobierno federal, que bueno, también de alguna manera hay que darles su lugar, aunque con esta cuestión de alerta de Pemex, y es una nota que vale mucho la pena revisar. Y bueno, pasando a otro tema que nos pide nuestra audiencia, desde la semana pasada llegó una llamada en la cual, pues bueno, se nos pedía analizar un poquito el tema del endeudamiento de Querétaro, y es que hace 3 semanas la Cámara de Diputados a nivel estatal, con 24 votos a favor, excepto por uno de los votos, pues es una especie de ausencia, realmente es una ausencia, una diputada, pues bueno, se aprueba por prácticamente unanimidad una deuda por 3.300 millones de pesos. Una cifra que, bueno, para usted, para mí podría sonar pues muy importante, tal vez a nivel gobierno no lo es tanto. Es interesante el movimiento que registra, ¿no? La manera en la que se van a mover los dineros en el gobierno estatal. Pues bueno, se tendrían algunos planes, ¿no? Según de alguna manera los datos oficiales, en las publicaciones que andan circulando, se tendrían algunos planes para lo que es el ejercicio 2023, pero pues bueno, existe, digamos, una especie de contingencia por proyecto energético, ¿no? El tema del nearshoring, pues bueno, exige pues una capacidad de energía o de energizar mayor a cualquier empresa que se traiga a Querétaro. Imaginemos, por ejemplo, Tesla, una empresa de ese tamaño que pudiera venir aquí
a Querétaro, pues necesitaría una red energética importante. Es por esa razón, ¿no?, con esa perspectiva que anuncia el gobierno estatal, que bueno, hay un crecimiento, hay una inversión, pero el gobierno federal de alguna manera exige una garantía, entonces destina dinero que se tenía en las arcas estatales para proyectos sociales, para infraestructura de transporte, a esta garantía, y bueno, queda un poquito de desfalco, un boquete por ahí, que tiene que llenarse a través de este endeudamiento. Y pues bueno, en este sentido, se puede decir a nivel genérico que se utilizarían 1.700 millones de pesos para comprar nuevas unidades de transporte y 1.600 millones de pesos restantes en diferentes proyectos estratégicos, ¿no? Hay obras sociales, construcción, rehabilitación de calles, infraestructura educativa, equipamiento para el sector salud. Es interesante, ¿no? Son 3.300 millones de pesos. Lo que también llama la atención, bueno, es que en realidad esta garantía que le comentaba el gobierno estatal es de 2.400 millones de pesos. Por ahí quedan 900 millones no tan bien explicados, ¿no? Hay 900 millones de pesos de los cuales se habla, bueno, hay 900 millones de pesos que nos aportaría gobierno federal, dice el gobierno estatal, que bueno, tenemos que cubrir a través de este préstamo. Esa es la parte que por lo menos a un servidor no le queda muy clara cómo es que se cubre, pero aquí me gustaría mucho escuchar tu opinión, mi estimado Bruno de la Garza. Claro que sí, ya veremos, de hecho, publicado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Locales, justamente cuál es el desglose de la aplicación de este recurso. Recordemos que por ley se debe de publicar. Los 1.700 millones, como ya lo refieres, de forma general se ha comentado que van a ser para la renovación del transporte público y los otros 1.600 millones para obra pública en concreto, y además se hace referencia a que este saldo, de acuerdo a la planeación pública del Estado de Querétaro, quedará subsanado para el 2025, es decir, todavía durante la actual administración, lo cual bueno, sería algo sumamente adecuado. Recordemos que Querétaro es la segunda entidad a nivel nacional con menor nivel de deuda después de Tlaxcala, siendo que Tlaxcala no puede adquirir deuda por cuestiones de la dimensión de esta entidad federativa en particular, pero a nivel nacional recordemos que bueno, Querétaro es de las pocas entidades con finanzas sanas, antes con nivel de deuda cero, y que este recurso se utilizará concretamente bueno, pues para la movilidad y obra social, esperando que quede saldado a final de la actual administración, por lo cual no generaría una mayor repercusión a las finanzas públicas, siendo que si es inversión, bueno, pues espera recuperar durante este periodo que se aplique. En contraste con las finanzas nacionales a este primer semestre de 2023, bueno, tenemos un déficit en relación a lo que se presentó justamente en el presupuesto de egresos de la Federación. El déficit es del orden de los 189.500 millones de pesos, considerando que hay déficit en ingresos petroleros por más de 220.000 millones de pesos, hay déficit en ingresos tributarios, concretamente por IVA, por IEPS. Tenemos un incremento en el impuesto sobre la renta, nos habla de una buena recaudación dentro de la formalidad. También tenemos algunos excedentes en ingresos no tributarios, organismos de control presupuestario y la Comisión Federal de Electricidad, pero los déficits son mayores a los superávits, por eso tenemos este boquete presupuestal del orden de los 189.500 millones de pesos, algo que a nivel local, bueno, no lo hemos visto hasta el momento. Bueno, interesantes notas, digo, tanto el tema de las inversiones del gobierno y el apalancamiento que acabo de mencionar, el gobierno estatal, como pues, bueno, este déficit presupuestal. Digo, hay que entenderlo, siempre se planea, siempre están los criterios, precriterios de política económica, que por cierto, ahora ya están empezando a construirse para el presupuesto 2024, pero pues bueno, hay estimaciones, algunas veces estas estimaciones no necesariamente ocurren como fueron hechas, pero sí nos dan un planteamiento de hacia dónde se van las cosas. Bueno, pues ya, desafortunadamente se nos acaba el tiempo para la emisión del día de hoy. Había bastantes temas, esperamos haberlos informado en materia económica, en materia financiera. Mi estimado Bruno, nos tenemos que despedir. Agradecemos al auditorio y a la producción como cada semana. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos miraron a través de los diferentes medios de televisión y radio universitarios. Nos vemos la próxima semana, misma hora, misma canal, misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.